amparo constitucional. ¿Qué es la subsidiariedad? ¿Qué es el principio de subsidiariedad? Doctor, se refiere a que para interponer una acción de amparo constitucional tienen que haberse agotado todas las instancias o recursos legales. Eh, Sí, eso es, muy bien, muy bien. Generalmente, no siempre, generalmente se acude a la vía constitucional, una vez agotada la vía ordinaria. Eso tiene sus excepciones. Por ejemplo, la acción popular no es subsidiaria. La acción de libertad supuestamente es excepcionalmente subsidiaria, lo cual es una mentira, es subsidiaria, ¿no? Pero generalmente la vía constitucional se va a acudir a la vía constitucional cuando se agote la vía ordinaria, ¿no? Por eso se llama justicia constitucional y no jurisdicción constitucional, ¿no? Para diferenciar, son jurisdicción ordinaria, originaria, agroambiental, especial, y la justicia constitucional es común, transversal a todas, a todas. Entonces, si bien la subsidiariedad se encuentra en el artículo 54 del Código Procesal Constitucional, dice, la acción de amparo no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos, ¿no? Y garantías restringidos, suprimidos o amenazados. Entonces, si bien dice inmediata, lamentablemente eso es una mentirita que tiene nuestra ley, ¿no? Y nuestra Constitución. Porque si fuera inmediata, la casación, por ejemplo, no es inmediata, la apelación restringida no es inmediata, pero bueno, entonces debemos agotar todas las vías. Sin embargo, la misma norma citada, el artículo 54, en su parágrafo segundo, señala que excepcionalmente, ¿qué se entiende por excepción? ¿No? Que no es la regla, excepcionalmente, no siempre, de vez en cuando, ¿no? Previa justificación fundada. Se debe fundamentar una justificación, ¿no? Dicha acción será viable sin agotar las vías, quiere decir, ¿no? No lo dice la norma, pero bueno, hay algunas cuestiones de redacción en la norma que son muy mal hechas, lamentablemente, ¿no? Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable, no agotando la vía, quiere decir, cuando la protección pueda resultar tardía. Es decir, cuando llegue la tutela, ya va a ser demasiado tarde para proteger el derecho. Y la segunda excepción al principio de subsidiariedad, nos dice la misma norma, cuando exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela. Entonces, en estos dos supuestos legales, porque lo dice el Código Procesal Constitucional, en estos dos supuestos legales procede de manera directa, sin agotar la vía. Pero, como bien lo dice la norma, eso es excepcional, previa justificación fundada. Entonces, no piensen que ustedes, no, yo voy a plantear el amparo porque voy a decir que es tardío y ya. No, tiene que haber una justificación realmente grave en lo que se refiere al derecho en cuestión, al derecho que está siendo vulnerado. ¿Para qué? Para que proceda excepcionalmente. No, por ejemplo, generalmente es derecho a la vida, derecho a la salud, ¿no? Que si mientras espero, ocurrió en Buenos Aires, en Argentina,
una muchachita tenía una enfermedad, no sé qué enfermedad, ya una enfermedad, un nombre medio raro, y además que no le da a muchas personas, ¿no? Es un caso en 1.000.000, creo. Y ella tenía esta enfermedad. Y el medicamento que ella necesitaba consumir creo cada 3 meses o cada 6 meses, era carísimo. Qué sé yo, costaba creo $20,000, $30,000, algo así. Entonces, ella pide a su obra social, creo que se llama, al seguro, si ustedes quieren aquí, que le cubra ese medicamento. Y obviamente el seguro, ni aquí, en Bolivia, ni allá, ni en ningún lado, cubre todo. Entonces, el seguro le responde y le dice, ¿sabe qué? No tenemos dinero para pagarle. No le vamos a pagar eso. Si no se paga eso, ella se muere. Ella se muere. Entonces, ella interpone una acción constitucional. No sé si era un amparo, la verdad. Interpone una acción constitucional ¿en contra de quién? En contra de los representantes del seguro. Y obviamente no agota la vía, no va a agotar, no tiene que ir por las vías ordinarias, porque si va por la vía ordinaria, ¿no es cierto? Si va por la vía ordinaria, se va a morir. Entonces, este ejemplo les doy para que ustedes sepan que realmente debe ser grave para que no se agote la vía y me vaya directamente a la vía constitucional, al amparo. ¿Ya? El Tribunal Constitucional se ha pronunciado varias veces al respecto y, por ejemplo, nos ha dado las reglas y subreglas de la improcedencia de amparo por subsidiariedad. Se dan las siguientes reglas. Cuando las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado medio de defensa ni ha planteado recurso alguno. Es decir, la parte no ha impugnado, no ha reclamado lo que en derecho corresponde, ¿no? No ha utilizado ningún medio de defensa ni ha planteado recurso alguno. Da unos ejemplos el Tribunal Constitucional. Cuando en su oportunidad y en el plazo legal no se ha planteado el recurso o la impugnación. Es decir, ustedes saben que en todo proceso hay plazos, ¿no? Si tú planteas la impugnación fuera de plazo, es evidente que no va a prosperar. Entonces, digamos, presentas y la autoridad te dice está fuera de plazo. No te puedes ir al amparo diciendo he agotado la vía, me han dicho que he presentado fuera de plazo. No lo hiciste bien, pena. 2, cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico. No hay, qué sé yo, pues no, que no existe en el ordenamiento jurídico planteo supercasación, digamos, ¿no? Hiperrecontracasación, no sé. No se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico. La segunda regla. Cuando las autoridades judiciales o administrativas hubieran o pudieran tener la posibilidad de pronunciarse. Porque la parte sí utiliza el recurso o la impugnación. Sí lo utiliza. Pero ¿qué es lo que pasa? Plantea el recurso de manera incorrecta.
¿no? Es decir, en toda materia, en todo proceso, los recursos tienen requisitos. Tienen requisitos. Esos requisitos se tienen que cumplir. Si no cumples el requisito, bueno, te has equivocado. No van a fallar en el fondo y no vas a poder ir al amparo. Por ejemplo, que te equivoques, tenías que presentar apelación y presentas casación. Y ustedes me dirán, no, no se puede. Se equivocan. Se equivocan. Entonces, si te has equivocado, yo me acuerdo, don Chito Valle tenía un beneficio, no sé si era redención, o perdón, no era amnistía o indulto, que sacan casi cada año, ¿no? Estaban sacando. Y resulta que él me pregunta y me dice, mira, me han negado. ¿Qué se debe hacer? Me dice, me han señalado que presente una acción de libertad. Y yo, no amparo, ¿no? Acción de libertad. Y yo le digo, sí, pero la acción de libertad no es directa, hay que acabar las vías. Y la verdad que para mí no estaba claro, creo que ahora sí está claro, pero para mí esa vez no estaba claro hace años atrás, si tenía que ir por la vía judicial o por la vía administrativa. Si tenía que plantear apelación a la juez de ejecución penal o tenía que presentar jerárquico al director nacional de penitenciarios, de la dirección penitenciaria. No me ubicaba. Entonces, si tú te equivocas, no vas al amparo. O sea, y si vas, te van a decir, pues está loco, ¿no? Improcedente. Y luego, cuando se utiliza la impugnación de manera útil, procedente, está bien tu impugnación, pero todavía no has agotado, no ha salido la resolución. Es decir, se está tramitando tu recurso. Si es así, tampoco te van a dar, no va a ingresar el Tribunal de Garantías por esa causal de subsidiariedad. Como estábamos diciéndoles, la excepción a la subsidiariedad son por los dos motivos, porque la protección puede ser tardía o porque haya un daño irreparable e irremediable. Fíjense ustedes estas palabras, irremediable, no se va a poder remediar. Irreparable, no se va a poder reparar. Así que te den la tutela, no se va a poder reparar. Ese ejemplo es, siempre lo doy, el mismo ejemplo, es cuando en un proceso administrativo la alcaldía determina tumbar tu casa, ¿no? Ya, si te conceden la tutela, pero ya la han tumbado la casa, me dirán, no, pero se va a poder volver a construir. Claro, otra, esa ya no. Entonces ahí yo me puedo ir al amparo, porque si espero a que resuelvan todo, mi casa va a estar en el piso. Entonces, les doy esos ejemplos ya exagerados, ¿no? Pero es que realmente, yo les soy sincero, rara vez he visto excepciones a la subsidiariedad. Pero sí hay casos, les voy a dar ejemplos, donde procede. Por ejemplo, las medidas de hecho. Un ejemplo que siempre nos ha dado la jurisprudencia. ¿Ya? Que las tomas de tierras. Cuando entran a un terreno un grupo de personas, ¿no? Es una medida de hecho, no es un proceso, ¿no es cierto? Es una medida de hecho. Entonces, si son un grupo de 50, 100 personas, yo no me puedo defender. Yo no me puedo defender. Y si no me puedo defender, ¿qué hago? Ustedes me dirán, va la policía. Claro, pero meto un proceso penal, pero no. La jurisprudencia constitucional nos ha señalado que se va a tutelar el derecho a la propiedad mediante el amparo de manera directa cuando existen medidas de hecho
siempre que exista desproporcionalidad de fuerzas, ¿no? O sea, yo soy 1 y esos son 50. Debe haber un inminente daño irreversible, ¿no? Pero en realidad solamente es que te estén quitando tus tierras avasallando, ¿no? Y no debe haber duda de la titularidad del predio, del terreno, del lote. Entonces no debe estar en discusión. Entonces, esa es una excepción. Otra excepción es que la subsidiariedad no se aplica en caso de mujeres en situaciones de violencia. ¿Ya? La jurisprudencia constitucional nos ha señalado que no se debe exigir a las mujeres en situación de... Imagínense, ¿no? Están siendo sopapeadas, golpeadas, insultadas, no sé, violencia física, psicológica, no sé. Y resulta que todavía le dicen, no, tiene que ir a acabar la vía para venir recién a resolver su derecho, ¿no? Yo siempre digo que lamentablemente se distorsiona la protección que tiene la ley 348, ¿no? Para mí se distorsiona. ¿Por qué? Yo estaba en la terminal de Monteagudo un día y veo a una señora que estaba con sus 2 hijitos. Yo me acerco a comprar un refresco y estaba preocupada, la vendedora no atendía. Y yo decía, pucha, atiéndame señora, ¿no? Y cuando me doy cuenta que estaban preocupadas y le digo, ¿qué es lo que pasa? Y me dice, lo que pasa es que la señora, su marido, le ha pegado, siempre le pega, y la ha botado de su casa. No tiene dónde ir a dormir, por eso está en la terminal. Eso es violencia. Eso es violencia. ¿Dónde están, según la ley, en esos casos, los lugares, las casas de acogida? ¿Dónde está la defensoría? Ahí, ¿por qué no van y los meten a la cárcel? ¿No? Pero al revés, ¿no? Un pequeño insulto, violencia psicológica cautelar. Eso es un abuso de la ley. Cautelar, detención preventiva. Le insultó. Violencia psicológica. ¿No? Entonces, yo creo que no es la razón de la ley ese abuso grande que hay, yo se los digo sinceramente, muchas veces en las violencias, ¿no? Y yo, les soy sincero, ¿cuáles son los delitos más graves? 1008, que casi nunca veo, les puedo decir que casi nunca, ¿no? Y la vez que he visto, menos mal, siempre hemos tenido buenos resultados porque siempre son, no eran tráfico, no eran consumo, qué sé yo, ¿no? Nunca una cosa grande, ¿no? Después, ¿qué se ve? Corrupción, violencia, ¿no? Cuando digo violencia, además, es los abusos sexuales, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo más grave. La violencia familiar está entre lo más grave. Y creo que hay que saber diferenciar entre un insulto y evidentemente una violencia psicológica, ¿no? Pero bueno, a las mujeres en situación de violencia no se necesita agotar la vía, porque como digo, esa señora, imagínense esa señora de Monteagudo todavía decirle, vaya, agote la vía, no. Entonces, el Estado debe proteger a las mujeres en situación de violencia, que estoy de acuerdo, a las que estén en situación de violencia. Luego hay la excepción a la subsidiariedad en caso de grupos vulnerables, el auto constitucional 218-2018 de 28 de mayo y otras resoluciones han señalado de igual manera, ¿no? Hay que evitar la vulneración de derechos de personas adultas mayores, niños, capacidades diferentes, mujeres en estado de gestación, y evidentemente es así.
se da esa excepción a la subsidiariedad. Y otra excepción a la subsidiariedad se da, que procede directamente del amparo, cuando existe cuando te botan de tu trabajo y tú vas a la oficina de trabajo y te dictan la reincorporación. No necesitas más, no necesitas agotar la vía, no necesitas irte a la vía judicial, no necesitas irte a la vía administrativa, procede amparo de manera directa. ¿Para qué? Para que obligar a que te restituyan a tu fuente laboral. Entonces, como verán, ¿y por qué dirán que es de irremediable, que es de irreparable el trabajo? Claro que sí, ¿no? Creo que en esta cuarentena nos hemos dado cuenta que cuando no tenemos trabajo, realmente la pasamos mal, ¿no? Entonces, esta cuarentena y la pandemia en realidad, o sea, y sigue, ¿no? Y sigue y va a seguir. Yo recuerdo que por ahí comentaban algunos colegas que íbamos a volver a trabajar en junio, ¿no? De este año, en junio del año que viene, yo creo. Entonces, tenemos esas excepciones a la subsidiariedad. ¿Por qué en el trabajo? Porque en el trabajo, del trabajo que tienes, comida. Comida. Entonces, por eso es urgente, irreparable, que no voy a comer 2 meses y después voy a volver a comer, digamos. No, no es cierto. No, no es así. ¿Ya? Bueno, con eso acabamos la parte de improcedencia y nos toca ahora revisar, ya hemos visto esto de las improcedencias, etcétera. Nos toca para terminar amparo, que nos hemos tardado bastante. Uno, por diferentes motivos que no los voy a dejar en la grabación. Vamos a ingresar a el procedimiento ante el incumplimiento a una resolución de amparo constitucional, que es lo mismo en cualquier acción tutelar. No debemos olvidar, nunca debemos olvidar que el Tribunal Constitucional tiene 3 funciones, ¿no es cierto? Control normativo de la constitucionalidad, control normativo de la supremacía constitucional, ese es uno, control tutelar, las 5 acciones tutelares, y el control de competencias, ¿no? Ese es el trabajo del Tribunal Constitucional. Entonces, nosotros estamos viendo el control tutelar, y viendo el control tutelar, debemos saber que cuando se dicta una sentencia en acción de libertad, amparo, privacidad, popular, cumplimiento, esa resolución del Tribunal de Garantías, sí o sí, se tiene que cumplir, se tiene que ejecutar. ¿Qué pasa si la parte, la accionada, no quiere cumplir? Doy un ejemplo, no lo quiere volver a su trabajo. ¿Qué es lo que pasa, estimados concursantes del concurso de litigio? ¿Qué pasa? ¿Se presenta un recurso de queja, doctor? Muy bien. ¿A dónde se presenta? ¿A dónde presentas tu queja? No es recurso. Primero está en el Tribunal Constitucional, se devuelve los actuados al Tribunal Departamental, si es el caso, entonces la queja se presentaría a la sala constitucional del Tribunal Departamental de Justicia. Ya. Está bien, Emanuel. Ahora yo te hago una pregunta, o bueno, a todos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el siguiente caso? Yo les estoy hablando de que es obligatoria la resolución que dicta el Tribunal de Garantías. No la que ha dictado, la que va a dictar después el Tribunal Constitucional. Esa, obvio, es re obligatoria, pero eso viene después, ¿no?
el Tribunal de Garantías dicta primero la resolución y luego el Tribunal Constitucional conoce en revisión. Y esta sentencia constitucional es vinculante, obligatoria, es la madre de todos, no hay problema de eso. Pero si nosotros vamos al amparo, a la acción de libertad, cualquiera de las 5 acciones, dice lo siguiente. Parágrafo 5º del artículo 129 de la Constitución. La decisión final que conceda la acción de amparo constitucional será ejecutada inmediatamente y sin observación. ¿No? En caso de resistencia, se procederá de acuerdo a la acción de libertad. ¿Qué dice la acción de libertad? La autoridad judicial que no proceda conforme a lo dispuesto quedará sujeto a sanción. ¿Qué dice el artículo 126, párrafo 4º? El fallo judicial será ejecutado inmediatamente, sin perjuicio de la revisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta resolución del Tribunal de Garantías se va a resolver. Se va a dictar una resolución. Ya es obligatoria y de ejecución inmediata. Y lamentablemente el Tribunal Constitucional, hasta que se pronuncie, van a pasar meses. ¿Qué haces si al accionante no le da la gana de cumplir esta resolución del Tribunal de Garantías? ¿Qué haces? Presentas queja, como decía Manuel. ¿Ante quién? Ante el mismo Tribunal de Garantías. ¿Qué le dices? No cumple. Y bueno, hay queja por incumplimiento, sobrecumplimiento, cumplimiento diferente o distorsionado o cumplimiento tardío. ¿Qué es lo que pasa? Tú reclamas y dices, queja, no me quieren volver a mi puesto de trabajo. ¿Qué hace el Tribunal de Garantías? Informe, le corren traslado al accionado. ¿Por qué no está cumpliendo? Y en 3 días tiene que explicar por qué no. No, porque no quiero, porque no puedo, porque me olvidé, lo que sea. O si no, decir, sí, yo cumplí todo. Y el Tribunal de Garantías, con esa respuesta o sin esa respuesta, va a decir si ha incumplido o no. Y si no ha incumplido, no pasa nada. Pero si ha incumplido, primero, le puede dar multas progresivas, van a ir sumando. Segundo, lo más grave, le puede hacer ejecutar a la fuerza, eso no es lo más grave. Tercero, ahí sí lo más grave, remite antecedentes a la Fiscalía por el delito de desobediencia a resoluciones de acciones constitucionales, artículo 179 bis del Código Penal. ¿No? Entonces, se te inicia un proceso penal. Yo en Santa Cruz, ya les había comentado, justo estaba defendiendo un delito de incumplimiento, claro que no había incumplimiento, pero bueno, de resoluciones, acciones, de acciones, perdón, dictadas en acción. 179 bis del Código Penal, desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad. La servidora pública o servidor público o personas particulares que no cumplan las resoluciones emitidas en acciones de defensa o de inconstitucionalidad serán sancionadas con reclusión de 2 a 6 años. De 2 a 6 años solamente, ¿no? Solamente. Entonces, como decimos,
es grave el incumplimiento, se tiene que ejecutar a la fuerza, puede mandar a la policía, o sea, se tiene que cumplir. Ahora bien, ¿qué pasa si la parte, como les estoy diciendo en este caso que yo estoy patrocinando en Santa Cruz, qué pasa si dicen que he incumplido, pero en realidad es mentira? Bueno, en ese caso, lo que hay que hacer es impugnar aquello, ¿no? El tribunal va a rechazar o va a conceder la queja y tengo que presentar al Tribunal Constitucional en el plazo de 3 días desde que me ha notificado el Tribunal de Garantías para que se revoque aquello, ¿no? Igual presento queja, quejándome de eso que ha dictado el tribunal, ¿ya? La presento al Tribunal Constitucional y el Tribunal en 3 días, y el Tribunal Constitucional, aquí sí venimos perdidos, está cambiando esto cada rato. La sala que ha dictado la sentencia, y aquí me generaron un problema grande al haber cambiado esto. Dice la sala que emitió la sentencia. ¿Qué sala? Si la sala todavía no ha emitido la sentencia en el tribunal. Antes, ¿quién conocía esto en el Tribunal Constitucional? La Comisión de Admisión. Entonces, ¿qué hago? Espero hasta que la sala se pronuncie, ¿no? Les decía, puede haber incumplimiento, puede haber sobrecumplimiento. Eso reclama la otra parte, ¿no? Sobrecumplimiento. Le han dado peras y quiere manzanas más, o sea, sobrecumplir la resolución. Cumplimiento diferente o distorsionado o tardío, ¿no? Entonces ahí tenemos un problemita, eso está en su libro. Ahora está así, la sala que dictó la sentencia. La pregunta es, ya hasta que los 10 meses o 12 meses o 14 meses que salga la sentencia, quién va a resolver mi queja? Ese es un problema que ha generado el Tribunal Constitucional. Vamos a ver si vuelve a conocer la Comisión de Admisión. Sería bueno hacer eso. ¿Ya? Y van a resolver y van a decir si se está cumpliendo debidamente o no. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien. Decirles nuevamente, los invito cordialmente al concurso de litigación penal y constitucional. Bueno, lo que estaba pensando es seguramente el doctor Suárez, ¿no? Como docente de forense penal, se va a encargar de la parte penal. Voy a conversar con la doctora Fátima Tardío para ver, ojalá el doctor acceda para que se ocupe de la parte penal y espero que ganemos, ¿no? El concurso, que San Francisco Javier gane el concurso. ¿Ya? Los que deseen inscribirse al taller pueden hacerlo, cuesta 50 bolivianos en el Colegio de Abogados. Y los que deseen solamente ver el concurso también pueden verlo, va a ser en vivo.